Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Detrás de Cámaras y Acción, de cómo creamos los espacios que ustedes sueñan para hacerlos realidad. En este caso, vamos a hablar de un proyecto muy bonito que es un salón de fiestas infantiles, el cual, bueno, nosotros denominamos Honey Bunny porque en su momento, pues aún no tenían el nombre y eso también nos ayudó mucho a conceptualizarlo. Entonces, aquí les presento a las arquitectas Frances Pico y Desiret Noguera, quienes fueron las encargadas de este proyecto. Entonces, vamos a ver estas dos primeras fases, imagina y diseña. Como saben, la fase imagina es toda la conceptualización del proyecto y la fase diseña, una vez que ya es aceptado, pasamos a su desarrollo en planos técnicos para poder desglosarlo y tener ya un presupuesto de todos los elementos por separado, ya sea que lo quieran iniciar por completo o por fases. Aquí, este proyecto, bueno, nosotros lo realizamos de inicio hasta su desglose y aquí ya ustedes toman la decisión si quieren seguir con nosotros a la fase CREA o llegamos hasta aquí. Entonces, comenzamos. Vamos a primero mostrarles unas imágenes del espacio para que se den cuenta todo lo que pues fue el contexto, la idea. Estas son del exterior. Es un espacio muy bien ubicado que se encuentra en un primer nivel. Esto arriba de un restaurante conocido y eso pues también ayuda mucho a su posicionamiento. Entonces vamos avanzando con estas imágenes. Aquí está, llegamos. Entonces, ¿qué es lo primero que notamos? Pues que ya existen elementos del comercio anterior, como son estas barras, también algunos acabados que evidentemente no nos van a funcionar para nuestro nuevo proyecto. Entonces, todos estos elementos son los que nosotros también anotamos, que también van sumando al momento de llegar a la fase CREA, que es pues desde cambiar el piso, el plafón, como ven, tienen algunos elementos que no están del todo al 100%, así como pues también elementos de instalaciones que pudieran llegar a no funcionar. Entonces vemos que el espacio es abierto, tiene sí unas columnas y vamos a ver cómo solucionamos este espacio. Podemos ver ese espacio abierto y al fondo es donde se encuentran los servicios y fue esto que también lo utilizamos para aprovecharlo y que fuera parte también del diseño para pues no mover las instalaciones y aprovecharlo. Ese tenía también una terracita que ahorita vamos a platicar qué uso se le dio y comenzamos. Si quieren, vamos al primero el mood board. Ah, bueno, aquí son justamente detalles que marcamos de las condiciones actuales del sitio, muchos elementos que había que resanar, que había que cambiar y que pues todo esto iba sumando, por ejemplo, de los baños, ¿no? Puede ser que te digan, bueno, sí, es un local que cuenta con baños y todo, pero la realidad es que no es de tu gusto y entonces todo eso toca cambiarlo desde a lo mejor la posición, porque en este caso estaba muy curioso porque tenían creo que un baño aparte y la verdad es que necesitamos más baños de los que necesitábamos. Entonces vamos ahorita a lo que llamamos la fase de look and feel, que es un mood board y eh, les dejo con Desiree Frances para que nos presente. Bueno, ahorita les vamos a presentar justamente esta primera fase de Imagina. Como menciona Juli, primero nosotras evaluamos el espacio, vemos todas las cosas para qué está o para qué funciona, para qué está dispuesto el espacio en cuestiones de mobiliario y los cambios que podemos hacerle y mejorarlo. Siempre de la mano con el cliente, antes de realizar. De hecho, este muy nos reunimos con el cliente para saber un poco las ideas que ella tiene. Entonces, este Moodboard justamente nos ayuda a que podamos aterrizar todas esas ideas y ya irnos hacia un solo camino. Aquí también, en el caso de estos salones de fiesta, muchas veces nos ayuda el Moodboard también a determinar los tipos de juegos que vamos a utilizar,
a identificarlos para poder ubicarlos justamente en el espacio y ya generar el modelo final. Bueno, entonces aquí vemos en el Moodle justamente dividimos por zonas. Aquí comenzamos con la zona de bebés. Entonces, una de las cosas que se habló con el cliente es que ellos querían un espacio que estuviera bastante sobrio, limpio, que no generara abrumar a los niños, tal vez con colores muy intensos. Así que quisimos mantenernos como en una línea bastante limpia de maderas y tonos neutrales para poder generar y mantener el concepto que quería el cliente. Entonces, si ven, son volúmenes bastante limpios, son intersección de formas, en todo momento, estos volúmenes tienen vista a todo el espacio. La mayor, que lo que más detona en estas imágenes es el uso de la madera. Y bueno, aquí por lo menos en esta de las casitas, creo que fue una de las imágenes más referenciales que se puede apreciar en el proyecto. Esta gran alberca con la resbaladilla, igual la intersección de estas casitas, el acrílico justamente que nos ayuda a poder visualizar todo el espacio que está dentro. Igual mantenemos los juegos de rol, uno de escalar y todo esto que requiere la motricidad de los niños, tanto fina como gruesa. Recuerdo también que ellos tenían muy claro la, la idea que tenían del lugar, o sea, de justo de los tapancos y del área de juegos. Usualmente, bueno, a veces no, como que nos dejan a nosotros, nos dicen más o menos qué es lo que quieren y ya nosotras hacemos el mood board, pero en el caso de estos clientes sí tenían muy clara la idea que tenían, o sea, que fuera muy limpio, muy sobrio, muchas maderas, muchos colores eh, neutros. Entonces eso ayudó también mucho a hacer el mood board y luego a desarrollar ya la idea, el diseño. Sí, justamente. Bueno, una de las cosas que también teníamos que tener en cuenta en este salón de fiesta es la zona de papás. Nosotros justamente de una vez marcamos como el concepto que queremos. Igual, de acuerdo a la zonificación y al espacio, también manejamos una calculadora que nos ayuda a determinar la cantidad de comensales de acuerdo a la dimensión que tiene la parte de la zona de juegos para los niños. Entonces, justamente de la mano de esto, pues vamos determinando la cantidad y el tipo de mesa, silla que requiere en el espacio. Y bueno, como ya habíamos, bueno, ya había mencionado, este era un salón de fiesta, así que sí teníamos que tener en consideración siempre para los salones el espacio de la mesa en donde se va a realizar la ubicación de la torta o del pastel, la decoración temática del espacio, que eso es también algo muy importante que siempre consideramos en los proyectos. Justamente este espacio tiene que ser bastante neutral porque siempre los cumpleaños tienen diferentes temáticas, entonces para que no tenga tanta diferencia con respecto a todo el espacio, tratamos de mantener que sea bastante neutral. Igual ubicamos un pastel en la mesa y justamente esta mesa aprovechamos que tenga almacenamiento porque muchas veces reciben regalos o alguna otra cosa en especial que puedan ellos guardar. Y en este caso fue algo importante, bien ubicada la zona del pastel, que al mismo tiempo también ubicamos en esa zona cercana la zona de la piñata. Y bueno, en este caso, uno de los requisitos del cliente en cuanto a la administración y la recepción es que si querían que fuera como un elemento que te recibiera en el espacio, que fuera lo primero que te encuentras. Y justamente quisimos como resaltar un poco lo de la recepción y la administración, que justo a veces no contamos con el espacio, justamente muchas veces queremos más bien aprovecharlo para anexarlo al espacio de juegos, así que justamente en esta propuesta tratamos como de hacer una unión entre la recepción y la administración, donde podamos recibir a los clientes, tomar nota en ese mismo espacio y así no tomamos más espacio de la zona de juegos. Y bueno, aquí los baños, si vieron las imágenes que mostró Juli, nosotros primero hacemos como una propuesta de cómo podría ser.
pero en muchos casos, por lo menos en este, ya habían baños existentes, así que nosotras generalmente podemos utilizar lo que tenemos en sitio, podemos, si existen mámparas, pues podemos pintarlas, cambiarle el estilo, ubicar otras manillas. En cuestiones de decoración podemos mejorar el espacio, que fue algo que se realizó en esta propuesta. Sí, justamente para ahorrar costos. Ujú. Se iba a utilizar ya algunos de los elementos existentes en los baños. Quizás solo se propuso como retocarlos y algunos muebles y eh, desde cero. Ah, no sé, creo que voy a ir compartiendo entonces el modelo, Juli. Ujú. Ok. Pero no, antes del modelo, las imágenes. Ah, ok. Va. Bueno, este fue la primera propuesta que de hecho no cambió mucho, solo fueron como algunos elementos de la recepción, pero en general, desde la primera propuesta como que ya se captó la idea que querían los clientes. Luego solo fueron detalles que se fueron cambiando. Justo aquí es lo que muchos quienes no han trabajado con arquitectos se preguntan, ¿cómo es el proceso? Entonces, lo primero es la visita al sitio, vieron las fotos, medimos el espacio, todo para con esto hacer una maqueta 3D y sobre esa, pues hacer las propuestas de las ideas. Entonces, tenemos una sesión previa donde platicamos con el cliente todas las ideas, y rebotamos con este moodboard que les mostramos para ver justamente si estamos en la misma sintonía. Si hay alguna imagen de las que mostramos que digan, eso no va por ahí, entonces lo vamos anotando para entonces destacar las que sí. Y con esto, ahora sí, podemos presentar una primera propuesta. Un 90% nos dicen que sí, adelante y hacemos alguna pequeña modificación. Y si no, ¿cómo funciona? ¿Cuántos diseños es posible hacer? Trabajamos con tres ejes. Estas son tres propuestas diferentes. Digamos, si desde la primera dicen, sí, me encanta, pero quiero moverle algo por aquí, nos vamos ya sobre ese eje. Entonces ya no vemos las otras opciones porque entonces toda esa propuesta está muy completa y simplemente necesita algunas modificaciones. Si llegara a pasar que nunca nos ha pasado, ¿verdad? Que digan, no, no me gustó nadita. Ahora sí hacemos una propuesta totalmente diferente. Igual si esa no llegara a gustar, otra. Pero generalmente, bueno, más bien nunca nos ha pasado y es por eso es que trabajamos por ejes. Entonces, como comentaba Frances, esta fue la primera propuesta, fue el mismo eje y sobre esa se hicieron modificaciones. Adelante. Mm, Va, listo. Mm. En esta primera propuesta se les hizo todo un espacio como de recepción que habían mencionado, em, con un árbol central para como que fuera lo primero que vieran al entrar al lugar, ¿no? Esto que les iba a llamar la atención, porque querían como que la recepción fuera muy diferente, pero también querían como que el espacio de administración aparte y que al fondo se tuviera de remate pues toda esta área de juegos con todos los espacios que ellos querían. E igual también querían un espacio como para guardar los zapatos y las cositas que anduvieran los niños, entonces por eso se ve como que aquí al lado un mueble con estas cajitas. Entonces todas estas fueron ideas que ellos tenían en un principio, que igual pudimos ver desde el mood board, porque fueron cosas que ellos nos mencionaron, pero obviamente ya con las reuniones y con los análisis, tanto entre ellos los clientes como nosotras, para ver lo del qué tanto nos convenía dedicarle pues X cantidad de metros cuadrados solo a este espacio, em, o si nos convenía más, mejor usar estos metros cuadrados pues para otros espacios, ¿no? Espacios como de escenario y cosas que los niños fueran a usar. Entonces, esta fue una primera propuesta. Mm.
Aquí se puede ver el área de la recepción con este remate de Funny Bunny y con los círculos que fueron siempre con Desi tomamos como un elemento principal. En este proyecto fue el círculo. Entonces van a ver que se repite mucho la idea del círculo en todo el espacio, tanto en los juegos como en la decoración, en el mobiliario. Entonces se va a ver este elemento. Nos habían Sí, mencionado justo. que querían la administración, entonces se les puso este lugar abierto porque no teníamos como una oficina, pero bueno, así tú vas. Bueno, no, y quería mencionar, apoyando un poco lo que mencionas de los círculos. En este caso, si ven al entrar, lo primero que nos encontramos era el arbolito, y viendo los conceptos un poco de lo que habíamos presentado en el mood board, la idea principal que teníamos era generar como un espacio natural, una casita del árbol, pero justamente manteniendo esta línea súper limpia con tonos neutrales. Entonces, muchas veces no somos tan literales con los árboles. A veces podemos utilizar simplemente círculos y un tronco, y ya hacemos la semejanza de una manera más abstracta de lo que implica que es el árbol. Justamente esta representación de los círculos, si ven, tienen como unas franjas de madera que representan ya el tronco, y queríamos generar como un espacio que sí se mantuviera como el concepto natural de casita de árbol, pero de una manera muy elegante y bastante abstracta. Entonces, para no abrumar tanto el espacio. Mm. Bueno, teníamos también el espacio para los padres y las mesitas también para los niños. Justamente este espacio es el que mencionó Julieta en un principio, que era como una terraza. Entonces se decidió quitar el vidrio que había, bueno, había como una pequeña cancelería aquí en la esquina, se decidió abrirlo y poner como el área para los papás, que fuera como más tipo bar, para que pudieran estar ahí, o sea, cerca de los niños, pero tampoco mezclados, ¿no? Para que no fuera a haber eh, tanto problema y que no fueran a ver como que niños corriendo en medio de, pues, de estas mesas. Entonces se dedicó este espacio para los papás, se les pusieron pantallas, ya que iban a tener cámaras en toda el área de juegos. Entonces, de esta forma iban a poder estar aquí y iban a poder estar tranquilos viendo a los niños desde los televisores. Bueno, se hizo el área de bebés justo enfrente del área donde iban a estar los papás, la barra. Ellos habían mencionado que querían que todo fuera muy neutral, colores tierra, mucha madera, que todo fuera suave. Entonces se delimitó el área con una barda interactiva, con estos diferentes juegos, con los cubos, PC board, obviamente con una puertecita para controlar el acceso y con una alberca grande de pelotas. Y bueno, al fondo se puede ver también el BC board con estos juegos como Pickler. E igual se propuso una separación entre el área de bebés y el área de juegos extremos, por seguridad tanto de los bebés como de los niños pues más grandes, ¿no? Pero igual no se quería cerrar completamente, así que se dejaron como estos círculos que permiten ver de un lado hacia otro, que igual siempre está esta división. Y se da otra vista donde los papás pueden salir a los niños pequeños, ¿no? Entonces saben que van a estar bien porque están separados de los niños más grandes y bueno, los tienen ahí, ¿no? O sea, súper enfrente. Entonces, esto les da más tranquilidad. Bueno, ya en el espacio justamente de los niños un poco más grandes, en esta primera propuesta ubicamos dos albercas, dos tipos de albercas, que en este caso, dependiendo del requerimiento del cliente, como la primera alberca iba conectada con la alberca de los más chiquititos, utilizamos peloticas plásticas. En cambio, la otra alberca, si tenemos cubos de foam, que es realmente en donde ellos van a tener más amortiguación, donde van a caer con los aros, con el columpio,
donde se pueden balancear en las pelotas estas colgando. Pero sí, ahorita dejamos de fondo, podemos ver el acceso. Nos gusta mucho como dejar bastante visible por donde pueden acceder los niños, así se les hace muchísimo más fácil solo al llegar al inicio del espacio. Y ya quisimos como representar un poco la idea que teníamos juntamente con los clientes de que fuera un espacio completamente limpio y también pudiéramos tener visibilidad. Entonces tenemos un primer módulo que justamente estamos dejando unos círculos de acrílico y ya el segundo módulo, que es el que nos trae hacia adelante, tiene todo al frente un acrílico justamente para que nos pueda permitir la visibilidad. Y bueno, desde todos los espacios que están en el interior de estos dos módulos podemos acceder tanto al muro de escalar, que lo dejamos de fondo para aprovechar la alberca y también la resbaladilla. Entonces tratamos como que siempre darle un uso adecuado a la alberca, de que podamos tener varias actividades allí. Aquí podemos justo ver lo que les habíamos mencionado. También algo que también aprovechamos muchísimo es el espacio que hay debajo de las escaleras. Aquí tal vez no se nota, pero todos los escalones en esta parte que está acá ubicada son puertas que nos da almacenamiento, nos brinda almacenamiento tal vez para juegos o cualquier otra cosa que deseen guardar de lo que está en el espacio. Y también aprovechamos y generamos un nicho de lectura en donde podemos ubicar los libros y también pueden sentarse, teniendo como conexión a los juegos más tranquilos que se ven ya de fondo de los juegos de rol. Y aquí ya pueden ver también la alberca de FOMI con estas pelotas colgando en donde los niños se pueden balancear. También tenemos el acceso directo hacia el trampolín, que fue uno de los requerimientos del cliente, de la ubicación de un trampolín en el espacio. Entonces buscamos la manera justamente de que este no interfiriera con los otros juegos. Así que para la seguridad de los niños, también algo que siempre hacemos, en caso de que el trampolín esté fuera de la alberca, delimitamos todo el espacio, la circunferencia del trampolín, para que ellos no estén debajo del trampolín, porque puede ser algo un poco inseguro para ellos. Ya aquí, como vemos, ubicamos 3 juegos de rol. En este caso tenemos la cocinita, el market y también tenemos el juego del doctor. Esto puede variar siempre. La primera propuesta lo hacemos libremente, pero siempre puede variar que tenemos una gran variedad de juegos de rol. Podemos adaptarlo según lo que el cliente requiera. Entonces, como estamos en esta zona de juegos de rol, también quisimos aprovechar y ubicar como un espejo en donde estén los diferentes disfraces o el juego como tal de rol, donde ellos puedan verse, convertirse en lo que quieren ser en ese momento, que sea un chef o un doctor. Entonces, justamente dejamos ese espacio de fondo para que ellos puedan vestirse y verse antes de realizar el juego. Aquí ya tenemos una vista en el primer módulo. Aquí subimos por las escaleras y llegamos al módulo donde estaban los 3 círculos. Y bueno, por aquí podemos, como les mencioné, tenemos acceso a los 2 espacios, a la resbaladilla y también a lo que es el muro de escalar. De hecho, acá también hay como una escalera que es un poco más retadora. En el modelo lo podemos ver. No es la misma escalera porque a veces hay unos niños que son mucho más grandes que sí pueden utilizar estas escaleras tipos marineras. En cambio, hay niños que son más chiquititos, sobre todo en los salones de fiesta, que no hay como una edad tan determinada, entonces que siempre les buscamos las 2 opciones, hacerlo un poco más retador para los niños grandes, pero también hacerlo accesible para cualquier edad, que serían las escaleras que les mostramos anteriormente. Aquí, bueno, ya vemos todos los juegos de rol que están ya de fondo. Siempre tratamos como de trabajar con apliques de luz, con tiras LED, justamente para iluminar el espacio. Así que el tapanco, tanto en la parte interior como en la parte inferior, ubicamos las tiras LED. Y en este caso, para un mayor control, estamos ubicando un barandal donde sería este el acceso principal
de los niños. Y para aprovechar, como siempre buscamos la manera de aprovechar el espacio, este mismo barandal lo estamos utilizando para generar unos bancos en donde ellos puedan guardar sus zapatitos o otro tipo de cosas, o que el papá con los niños más pequeños o que se sienten un poco inseguros de dejarlos solo y perder la vista, pues también se pueden sentar en esta zona y ver a los niños que juegan desde allí sin ningún tipo de problema. Y aquí estamos presentando la cocina, de acuerdo a las imágenes del sitio. De hecho, la cocina se retiraron algunos muros para hacerlo muchísimo más abierta, porque esto realmente era un cuarto completamente delimitado con muros. Así que solamente lo que hicimos fue abrir esta zona que ven acá, porque como ya sabemos, este sería un salón de eventos y la idea es que podamos ver hacia dónde tenemos que dirigirnos y no cerrar como el espacio. Entonces, desde la zona de papás, que está cerca de la recepción, podemos ver ya la ubicación de la cocina, en donde podemos acercarnos y hacer cualquier solicitud. Igual, como queríamos mantenerlo abierta, ubicamos esta pared que parece un muro decorativo, pero realmente es una puerta y también la estamos aprovechando para ubicar allí tal vez el menú que ellos requieran en ese momento. Ajá, entonces aquí tenemos la cocina, siempre tenemos en consideración los electrodomésticos que también nos sugieren los clientes. En este caso ya tenían ellos el congelador y el refrigerador, así que lo que hicimos fue agarrar estos elementos que ellos ya tenían y poder adaptarlos en el espacio. Así que siempre, por lo menos en este espacio de la cocina, se requiere almacenamiento, así que dejamos divididas como las torres de almacenamiento junto con los refrigeradores. Ya luego llevamos hacia otro espacio, que es la zona más húmeda, en donde tenemos la tarja y también el fabricador de hielo. Y ya hacia la otra pared dejamos toda la zona de preparación, que ya sería como la parte, digamos que seca o caliente, la dejamos acá. Justamente una de las cosas que siempre preguntamos al cliente es hasta qué tanto van a abarcar en cuestiones de menú. En este caso, no iba a ser una cocina de preparación como tal de comida, sino que iba a ser algo más sencillo, preparación de paninis o de malteadas, entonces no requerían una cocina como tal de gas, pero sí pueden tener el acceso a planchas que le pueden facilitar la preparación de estos alimentos. Sí, y por último tenemos el área de los baños que bueno, en la actualidad, bueno, no actualidad, pero en ese momento era una zona muy oscura, tenía un acabado como de piedra, solo tenían el lavabo para adultos, no había acceso para niños realmente, y solo bueno, habían dos baños, el de hombres, el de mujeres, y tenían como un espacio más que era como bodega, pero realmente no se estaba utilizando, entonces se decidió como, eh, bueno, utilizarlo para que fuera un baño familiar, para que fuera más fácil entrar una mamá o un papá con su niño, ¿no? Y también aprovechar que teníamos el espacio para poner un cambiador, ya que pues en el lugar no había. Entonces aquí se puede ver el lavabo para adultos y luego el lavabo ya para niños con sus respectivos espejos. Em, Decidimos traer pintura muy clara y también cercas muy claras, ya que esta zona era muy oscura. Estaba literalmente al fondo del local y estaba encerrado y no habían ventanas. Las ventanas están adentro del espacio de los inodoros como tal, pero entonces esta zona estaba totalmente oscura. Aquí se puede ver que utilizamos la otra pared para poner el cambiador, poner el logo que se estaba proponiendo en ese momento. Igual las columnas, todas las columnas de este local tenían como un acabado curioso de madera que no combinaba para nada con el diseño que nosotros estamos proponiendo. Así que todas las columnas
las forramos como, igual como con un WPC, con lambrín, justamente para que combinara más con todo el estilo. Y bueno, siempre jugando con estos tonos tierra y naturales. Igual se propuso como un sillón, un pequeño sillón para que fuera como de lounge, para que el espacio se sintiera todo bien aprovechado. Entonces, esta fue la primera propuesta que se les presentó a los clientes. Ya de aquí fue donde partimos, después de los análisis que ellos hicieron, de ver los espacios, qué tanto les convenía tener ciertas áreas, quizás quitar otras. Y bueno, no sé si voy compartiendo el sketch, Juli. Sí, de esta propuesta solamente se modificó la parte de la recepción, ¿verdad? Sí, justamente, en la parte de la recepción y de la administración, porque se decidió como unirlo todo y Mm, aumentar el espacio de las mesas y dejar un escenario. exacto, aquí justamente evaluamos también la rentabilidad, ver qué tan viable es tener cierto número de mesas y que pues esto al final pues sea un negocio para ustedes. Aquí cuando nos preguntan de qué nos encargamos, nosotros justamente desde el principio pensamos en todo el proyecto. Todo lo que ven aquí, tanto a carpintería, iluminación, acabados, tapicería, elementos accesorios, como son, por ejemplo, las pelotas, los cubos. De eso todo nos encargamos, porque sabemos justamente que llevar toda una obra pues es muy complicado y coordinar también a todos los elementos de fabricación al mismo tiempo y que justamente el tiempo pues es lo que más apresura, ya que ese tipo de lugares, pues la mayoría de los casos rentan y siempre dan, por lo menos, si bien va, 2 meses de gracia. Entonces, ese es el tiempo que nosotros requerimos para la construcción de un proyecto de esta magnitud. Adelante. Entonces, aquí en este es el modelo ya 3D, como les comentaba. Desde un principio, esto lo tenemos, de ahí partimos y vamos acomodando todas las ideas para que al final, pues, este sea el resultado. Ujú. Así es. Como recuerdan, en un principio teníamos el área de la recepción aquí, bueno, de hecho casi al centro, eh, y también teníamos administración acá. Las mesas todas estaban en esta área de aquí, en esta zona. Entonces los clientes decidieron darle más prioridad a las mesas para poder meter más mesas de padres y también más de niños y dejar como un escenario, ya que pues siempre tenemos el show, ya sea del payaso o del mago o lo que sea. Entonces decidieron unir recepción con administración, dejarlo todo en un solo espacio. Se dejó aquí, se dejó una mesa larga para los papás que vengan a buscar información, se pueden sentar y los que ya es algo más rápido, pues solo vienen a este escritorio, al más alto y listo. Y de esa forma se aprovecha todo el resto del espacio. Igual siempre querían dejar un área designada para las cosas de los niños, si andaban mochila o si quieren quitarse los zapatos. Entonces se aprovechó a dejar este mueble justamente de guardado y en la parte posterior el escenario con estos sillones alrededor, pues, como cojines para que los niños igual se puedan sentar ahí em, y puedan jugar o puedan interactuar con la persona que esté haciendo el show. Y ya se dejaron todas estas mesas acá para Ahora, los si niños. algo puedes hacer una vista al espacio de juegos, donde está la resbaladilla. Miren, aquí algo que también nos caracteriza mucho es que si se dan cuenta, este elemento está totalmente volado. ¿Esto qué significa? Que no tiene soportes. ¿Esto cómo lo hacemos? Bueno, a nivel estructural, anclamos a la estructura del techo para poder dar un soporte. Hacemos una estructura metálica para que de esta forma pueda quedar volado y tener así libres, sin pilotes, sin columnas en la parte de abajo.
Esto nos ayuda de varias formas. Uno, la visibilidad para que desde cualquier punto podamos ver qué es lo que está pasando en la parte ahí baja de los niños. Y también pues a nivel de juego, pues de que ellos puedan correr libremente y que no tengan obstáculos. Esto es lo que es realmente arquitectura infantil. Nosotros no decoramos espacios, pensamos en elementos arquitectónicos que puedan jugar en el desarrollo de los niños. Vamos con los demás espacios. Bueno, aquí ya como les habíamos mencionado, realmente en esta en la propuesta que hicimos inicialmente, la zona de juego fue aprobada inmediatamente, les encantó el módulo, así que solamente hubo cambios, realmente fue en alberca, que tenía otra forma y simplemente se amplió un poco más. Pero en la zona por lo menos que les presentamos en la primera propuesta, sí se mantuvo igual. De hecho, solo en la zona de bebés, el único cambio que se realizó fue justamente aprovechar más la zona del barandal. Esta se hizo un poco más alta. Eso nos permitió también ubicar mucho más juegos del lado posterior. Pero estas sí siempre se mantuvieron igual. Eh, fue aprobada por el cliente, igual que las otras zonas. El cambio realmente grande que se realizó en este proyecto fue la zona de comensales, porque había un poco menos de espacio y, como les mencionó Frances, la zona de la recepción. Algo bueno, algo que justamente tenemos en cuenta, si ven en el espacio de papás, en donde está la barra, en estas zonas donde tal vez quedan un poco más alejadas de la zona de juegos, una alternativa que siempre ofrecemos es ubicar pantallas, porque entonces podemos ubicar en todo el espacio de juego cámaras que les permita a esta zona de papás no perder la visibilidad de los niños. Entonces, estas pantallas nos ayudan mucho a mantener ese control a pesar de que estemos un poco más alejados. Ujú. Podemos hacer un poco de zoom recorriendo de la zona de bebés, como si pasáramos por el círculo del medio hasta la zona de juegos de rol y luego los baños, como un recorrido. Sí, entonces estas zonas están conectadas indirectamente. Un niño puede pasar por el círculo, pero la idea es como mantener un poco el control y por eso no lo hicimos 100% abierto. Estos círculos, de hecho, también tienen tira LED. Nosotros realizamos al final una nueva presentación, en donde afinamos detalles. Hay muchas cosas que tal vez en la primera presentación no estaban tan claras, por ejemplo, el acabado de las paredes, tiras LED o iluminación. Ya después que nos dicen el sí con la primera propuesta, ya nosotros podemos empezar a detallar mucho más todo las cosas que hacen falta en el modelo. Entonces, al final podemos mostrarles ya los renders finales de cómo se ve ya el espacio de manera real. Aquí se ven ya igual los juegos de rol que les mencionamos. En este caso sería la cocinita, el doctor y el market. Ujú. Y de fondo, ya, la zona de vestuario para los niños, para hacerlo un poco más divertido a la hora de jugar los juegos de rol. Bien, vamos a los baños y a la cocina y a los baños. Ujú. En la cocina y en los baños igual no hubo gran cambio que recuerde ahora. Sí, pero sí se detalló más los materiales. Por lo menos en la primera propuesta probablemente notaron que no teníamos baldosas o qué tipo de piso, porque siempre es como una primera vista como conceptual. Ya luego podemos desarrollar y mejorar justamente la propuesta. Entonces, si ven, hasta en la cocina tratamos de mantener como el concepto de las curvas, de los arcos que estamos representando en todo el espacio. Acá igual podemos ver ya los baños, estamos manteniendo las mismas mámparas que existen en el espacio, solo estamos cambiando el color y haciéndole como mantenimiento a cada baño.
Y bueno, no sé, creo que ya podríamos pasar a los renders finales. Sí, para que ya se pueda ver como la propuesta que fue aprobada. Bueno, como ya hemos explicado en proyectos anteriores, nosotros hacemos una vista de cómo está el sitio primero, para que puedan contextualizarse con el espacio y de acuerdo a la propuesta que le estamos haciendo. Entonces aquí presentamos las primeras imágenes eh, y ya luego hacemos la presentación del proyecto final, que también lo agregamos acá. Aquí, bueno, justamente hubo una variación porque a veces hasta en el mismo proceso de diseña, en ocasiones nos llegan a pedir modificaciones. Esta no fue tan grande, solamente fue como el mueble del escenario realmente, porque inicialmente sí les habíamos presentado el mueble que se pudiera ubicar el pastel y fue algo que sí querían mantener, así que eso fue lo único que se modificó, que ellos puedan tener igual el mueble para ubicar el pastel en esta zona. Ya aquí sí estamos viendo ya la propuesta más desarrollada, en donde podemos ver la decoración que lleva el techo, estos círculos con tira LED, que nos ayuda a mejorar la iluminación. Igual ya todos los elementos están más detallados. Aquí podemos ver el mueble del pastel, que justamente tiene unas puertas de almacenamiento. Igual la zona de los papás, ya vemos la iluminación más mejorada. La zona de bebés ya está más detallada. Pero ya esto sí sería ya como la propuesta final. Igual la iluminación del tapanco, aquí podemos apreciarlo muchísimo mejor. En la zona está de juegos de motricidad fina, que generalmente la trabajamos en la zona baja. De hecho, esta pared que se ve aquí, se ve toda, la pusimos toda de madera porque esa pared tenía un acabado como de piedra, si no me equivoco. Entonces, que se Ujú. quería ocultar. Y obviamente si la derribábamos iba a ser muchísimo más costoso, entonces solo decidimos cubrirla con este mismo acabado de madera para mantener este mismo, el mismo diseño. Sí, ya todo esto sí se mantuvo. Ya para la propuesta final, ya a partir de aquí, de que si se hacen los últimos cambios pequeños, aunque sean, ya realizamos, bueno, pasaríamos ya a la fase diseña, que justamente esta presentación forma parte de esa fase, en donde realizamos ya el desglose de todo el mobiliario, todo el desglose constructivo, los planos del despiece de cada mobiliario para que lo puedan construir. Justamente esta propuesta llegó a esta fase de diseño, porque como mencionó Juli, a veces ellos desarrollan el proyecto con, por su propio lado, pero sí siempre dejamos claro en los planos para que pueda ser construido sin ningún tipo de problema. Muy bien, entonces vamos a los planos que entregamos. Nosotros les entregamos justamente toda la documentación, planos de acabados, planos constructivos, para que ustedes puedan también cotizar aparte o construirlos ustedes mismos. Nosotros no entregamos archivos editables, entregamos los planos en una presentación PDFs, pero aquí se los estamos mostrando para que vean todo el trabajo. Sí, hacemos todos los planos desde lo arquitectónico para ubicar bien los muebles en el espacio. Em, Ahora cuéntanos, Frances, un poco más de este trabajo que al final termina siendo un trabajo artesanal, sí, prácticamente, porque no es como cualquier otro proyecto arquitectónico que en otros programas pues uno ya puede tenerlo todo listo, sino que justamente como todo es diseñado a la medida y a las necesidades de cada usuario, en esos planos pues terminan siendo muy detallados. sí, es correcto. Em, Al final cada proyecto es especial, es único, entonces van a tener elementos únicos, van a tener elementos hechos justo a la medida, como menciona Juli. Entonces, el proceso va desde imagina
cuando lo imaginamos literalmente y lo modelamos hasta este punto, donde ya despedazamos literalmente todo el mobiliario. Y se hace de esta forma para que nosotros lo podamos construir o el cliente lo pueda construir desde, bueno, por su cuenta, ¿no? Entonces, cada mueble, cada pedazo de madera que ven, eh, lo pensamos y luego lo despedazamos y hacemos todos estos planos justamente para que se pueda hacer realidad este proyecto. Puedes hacer zoom justo ahí al espacio de la resbaladilla, ujú, para que vean el desglose de todas las piezas. Ujú. Sí, siempre vamos de lo general a lo particular, entonces tenemos como una vista general del tapanco para que sepan cómo funciona el tapanco todo junto y luego ya lo vamos separando por módulos, ¿no? Para ya ir haciendo los planos específicos de cada uno de estos módulos. Entonces aquí se puede ver la planta general eh, del tapanco, que consiste básicamente en 3 módulos, más la resbaladilla, y tenemos los alzados para que igual puedan ver cómo funciona todos los 3 módulos juntos, y luego ya un isométrico explotado. Y ya esto lo vamos despedazando y se va especificando. Y así es con todos los demás elementos que se ven en el proyecto. Igual hacemos sus tablas descriptivas donde especificamos pues todos los detalles de carpintería, de herrería, los acabados, los accesorios que va a tener que llevar, todo eso se especifica aquí. Y esto se hace para cada cosa, para las albercas, o sea, todo lo que se va a construir se le hace plano y se hacen tablas descriptivas y se hacen cortes, todos los cortes necesarios, se hace todo lo que se necesita justamente para poder hacer realidad el proyecto. Obviamente la parte de los planos es la parte más tardada porque requiere mucho trabajo. Y también, pues no solo son los planos de mobiliario, como pueden ver, que es todo esto, sino que también son planos de acabados, más que todo en este proyecto que teníamos muchos acabados que ya no íbamos a usar, los teníamos que cubrir o los teníamos que cambiar. También íbamos a tener bueno, acabados en el piso, acabados en el techo, en los muros. Como se puede ver aquí en el techo, pues teníamos los círculos estos. En el piso teníamos estos pisos con vinil y con caucho. Aquí se especifica en las tablas todo lo que se va a poner. También tenemos planos, por ejemplo, aquí de los contactos nuevos que se estaban proponiendo para las cámaras, para los televisores. Para la iluminación nueva, todo esto se especifica en los planos para que el cliente tenga una idea muy clara de cuáles son todos los trabajos que se van a tener que hacer. Aquí en este, igual la restauración de muros, porque habían muros que tenían huecos o que se tenían que resanar, em, O demoler o abrir, o ¿no? demoler, Ujú. exacto, sí, teníamos que demoler estos muros justamente de la cocina. Eh, Aquí teníamos, sí, estos muros y habían unos muebles fijos existentes que se tenían que quitar, entonces todo eso se marca en demoliciones, entonces es un trabajo muy completo. También teníamos, de hecho, en los baños se elevó el piso justamente porque em, en ese momento los muebles sanitarios, los lavabos, estaban, si no me equivoco, adentro de los baños, entonces necesitábamos tirar tubería. Así que para no romper el piso, se propuso como un bastidor para pasar la tubería de los lavabos ahí. Entonces se elevó ese piso, por decir así. Entonces todo eso también se especifica en los planos para que los clientes tengan una idea muy clara de todos los trabajos que hay que hacer de electricidad, de demolición, de construcción, em, herrerías, el mobiliario, todo.
Y bueno, estos son los planos. No sé de si querías agregar algo. No, bueno, justamente ahorita viendo el despiece, algo que quería agregar que nos ayuda mucho bueno, les ayuda mucho a los clientes también, a los carpinteros, es que muchas veces también tenemos en consideración seccionarlo el mobiliario. Entonces, a veces estos explosivos nos ayudan a dividirlo porque al momento de llevarlo a sitio, como en este caso que este creo que estaba en una planta alta, la idea es seccionarlo para que no se lleven, digamos, que el tapajo completo, porque claramente no va a entrar. Así que la construcción y la creación de esto es por partes. De hecho, por lo menos en la alberca se ve que están todas en la alberca como seccionada, justamente para esto. Esto nos facilita mucho en el transporte y también a ubicarlo y armarlo en sitio. Entonces, en estos planos también tenemos en consideración ese tipo de cosas. También el ahorro de material es algo que también consideramos para el momento de la fabricación. Pero sí, ya con esto cerramos la fase diseña. De hecho, después de esto, se realiza, gracias a estos planos, el presupuesto, que se tiene en consideración todo lo que mencionamos. Se toma en consideración planos eléctricos, planos de construcción, de demolición, el despiece, para poder presentarlo al cliente. Y estos son planos que enviamos en PDF. Todo el desglose de estos planos se entregan en PDF, al igual que la presentación, que vendría siendo como un resumen de todo el proyecto. Como vieron, ahí ya están las últimas imágenes, que sería la última propuesta, que fue la que les mostramos anteriormente. Pero sí, así fue como nosotros realizamos y cerramos el proyecto. Muy bien, pues este proyecto fue muy bonito, un salón de fiestas infantiles. Y como ven, ese es el proceso de imagina y diseña. En tiempos, estos nos puede llevar desde un mes y medio, dependiendo justamente de la primera fase. Imagina qué tantos cambios hagamos o no, si no, esto puede irse más rápido para que también ese tiempo, pues ustedes lo prevean antes del tiempo de la fase crea, que ya es la creación, y esto no se les vaya tanto en tiempos de renta. Entonces, lo ideal es que esta fase que es conceptualización y que también ya tenemos el mundo total, pues se prevea por lo menos con un mes de anticipación antes de comenzar ya la idea de construir. Y con esto finalizamos nuestra sesión de hoy de Imagina y Diseña con arquitectura infantil. Me despido, yo soy Julieta Zárate y estuvo con nosotros la arquitecta de Ciret y la arquitecta Francesa Vico. Que tengan un bonito día. Hasta luego. Ay. Y adiós.